Con todos los que nos pueden acompañar hoy, siendo miércoles 18 de marzo, ¿sí? Y las 20 horas con 2 minutos, vamos a dar inicio a un conversatorio que lo que busca sobre todo es despejar dudas, despejar situaciones especiales que se generan por toda esta situación, por todo esto que está suscitando en nuestro país y en el mundo, y que de una u otra manera puede llevar a que estemos sintiendo cierto grado de angustia, de ansiedad, cierto grado de incomodidad, porque la verdad de las cosas es que así se puede prestar. Dicho esto, sí, primero solidaridad con la tercera víctima que ha sido ya reportada el día de hoy, con los familiares de esta obviamente, y con todos los casos que han sido positivos y que están hoy día, según el Ministerio de Salud, ya informándonos en cuanto a su número y a la cantidad de ellos que vamos presentando. Sí, como lo venimos manifestando nuevamente, porque lo que buscamos nosotros es ser orientativos, no ser especulativos. Bueno, buscamos nosotros, me refiero a yo, la página que me presta la posibilidad, y a todos los colegas que de una u otra forma retroalimentan, permiten que uno también pueda tener toda esta capacidad de datos para poderlos transmitir y poder producir una información veraz, científicamente comprobable, ¿sí? Y que sea lo más oportuna dentro de todo lo posible. En esa situación, nuevamente quiero recalcar lo que hemos venido manifestando, que este tipo de comportamiento de un proceso viral con esta característica de pandemia es muy esperable por lo que hemos visto en otros países, que vaya automáticamente en base a la forma de contagiarse, aumentando progresivamente, ¿no? Ayer alguien me decía, doctor, esa manito suya es medio especial, pero bueno, en el sentido de que va a ir aumentando exponencialmente como lo estamos observando. Para entrar con detalle certero, voy a permitirme leer lo que el Ministerio de Salud Pública, a través de sus boletines oficiales, este es un boletín oficial con corte de las 15 horas, ¿sí?, de la situación del COVID, donde manifiestan que ya hay 168 pacientes con cuadro de positividad, hay 312 que han sido descartados, hay 283 que se encuentran, ¿sí?, en cuarentena, y bueno, los fallecidos que estamos mencionando. En esta entrega que nos hace el gobierno, nos manifiesta que en la provincia de Guayas se encuentran 128 pacientes, ¿sí? En Pichincha hay 12, en Los Ríos hay 10, en Manabí ya se encuentran 8 pacientes, y en Azuay están 5 pacientes, Bolívar 2, El Oro hay un paciente, en Sucumbíos hay otro paciente, y en Morona Santiago se encuentra otro paciente, para el total de 168. Cada vez que van apareciendo estos pacientes que se muestran como positivos, la curva de estadística obviamente que puede variar ligeramente, y nosotros podríamos ir presumiendo cómo se van a ir presentando los otros días. Y nuevamente recordemos que todavía existen un sinnúmero de pacientes, ¿sí?, que se encuentran infectados, pero todavía no presentan ningún tipo de cuadro clínico. Por ende, es muy común que todavía sigan incrementándose considerablemente el número de pacientes. Y la otra cosa que hay que tener muy presente, que mientras el quédate en casa no se aplica como se debe, es de esperar que las cifras suban y suban. Al menos en Manabí, sí, puedo hablar por Puerto Viejo, parcialmente Manta, el quédate en casa se ha cumplido en un 70-80%, que es algo ya bastante importante. Sí, hay otras ciudades como por ejemplo Ibarra dentro de Imbabura, donde el quédate en casa prácticamente se ha cumplido un 100%. Por lo que he escuchado en Quito, no ha sido como uno esperaría en toda la ciudad como tal, pero en todo caso la acción que está ejerciendo también la alcaldía de una u otra manera ha favorecido para poder contener y mitigar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que se busca desde el punto de vista de salud epidemiológica. En ese sentido, nuevamente, en esta pequeña introducción con datos estadísticos, solidaridad a todas las personas que poseen familiares enfermos, ¿sí? No hay que angustiarse en extremo, porque nuevamente, lo que hemos mencionado desde el principio, este tipo de patologías en el mundo, ¿sí?, ya se sabe por toda la estadística que hay, que el 80% de las personas que lo van a contraer
o lo estén padeciendo, no van a mostrar síntomas mayores, ¿sí? Mientras que el 20%, de ese 20% habrá un 15% que podrá desarrollar neumonías y todas estas variantes, y un 5% que probablemente por el cuadro más severo va a necesitar tener que asistir a un equipo o una unidad de terapia intensiva. En relación a ello, las personas que necesitan una unidad de terapia intensiva, es más que probable que al menos de esos 5 o 3 pudieran tener la posibilidad de poder llegar a fallecer. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, si es que los datos que nos da el gobierno son reales y certeros, ¿sí? En teoría nosotros estamos, tengo que tocar este tema porque es lo que ocurre, y con el perdón y el respeto de los familiares de las personas fallecidas, estamos en una estadística que ronda el 1.7, 1.8%, tomando en cuenta los datos que nos da el gobierno, así que probablemente lo ideal sería que esto no ocurriera, podrían suscitarse otros fallecimientos. ¿Sí? Ojalá que se tomen todas las medidas para minimizar al máximo esta posibilidad. Pero dentro de la situación estadística, porque uno habla en base al conocimiento que ocurre, ¿sí? Lo más probable es que sí pueda estar pasando. Ahora, nuevamente, ayer ya lo habíamos mencionado y creo que sí es importante tocar el tema nuevamente. En Italia, ¿sí? Ahora justamente que ha pasado ya más de una semana que ellos han presentado la cuarentena completa, ¿sí? Ellos ya han visto cómo se ha frenado la curva, y cómo la curva de crecimiento, ¿sí? Y cómo ya comienzan estos días no a incrementar significativamente los pacientes. Sin embargo, la cantidad de pacientes que ellos tienen al orden de ahora, de cómo estamos en el momento, ellos tienen ya y se transforman en el segundo país en tener la mayor cantidad de pacientes luego de China, con 35.713 pacientes, cifra cortada en la mañana del día de hoy, ¿sí? Y que es importante entenderla. Por lo tanto, nuevamente esa capacidad de pacientes infectados, ¿sí? Obligaría a pensar, por lo que estamos mencionando, que al menos unos 7.000 pacientes van a necesitar servicios hospitalarios, ¿sí? Y vayan haciendo cuenta nuevamente cuántos necesitarán tener unidades de terapia intensiva. Entonces, el ejercicio fue bastante sencillo el día de ayer, hablando del caso de Manabí, porque más o menos Manabí había comentado que tenemos alrededor de 100 camas de unidad de terapia intensiva, 98 más o menos para ser exacto, y de las cuales yo necesitaría el mayor número de camas hospitalarias de terapia intensiva con ventilador, porque muchos de estos pacientes van a necesitarlo. Entonces, si solo me dedicara a atender esta emergencia, no hubiera probablemente ningún problema todavía para saciar la demanda de pacientes que tengo, porque la capacidad hospitalaria en cuanto a terapia intensiva puede cubrirlo sin ningún problema. El inconveniente se suscita cuando yo comienzo a desbordarme de pacientes, y aquí sí se puede escapar de toda mi capacidad. Además, recordemos que la terapia intensiva, que siempre ha existido, no es exclusiva para este tipo de problemas, ¿sí? En terapia intensiva probablemente tengo pacientes que están padeciendo algún severo situación de salud, y por lo tanto la capacidad resolutiva, la capacidad operativa no es la que uno esperaría. O sea, esas camas al 100% no me van a servir inicialmente para esto. El día de ayer habíamos dado algunas consideraciones para que se tome en cuenta por parte de las autoridades de salud para poder tener un incremento al momento, inmediato, en cuanto a la posibilidad de que otros centros se suman. Y me imagino que esto es variable en cada ciudad. Mucha gente en Quito, en Guayaquil, ha de estar pensando en algunas cosas. Y sobre todo en Guayaquil, donde se concentra la mayor cantidad de pacientes. Entonces sí hay que hacer un llamado de atención a los compatriotas que viven en Guayaquil, que tomen las cosas más en serio, porque es lamentable ver hoy día. Si yo entiendo que si un trabajo no me da permiso, yo tengo que ir al trabajo, porque si no corro el riesgo de que me voten. Y en esta época de crisis financiera, quedarse sin trabajo, obviamente que suena a lo peor. Sin embargo, hemos visto cómo, al menos en la mañana, en cuanto a la funcionalidad y al transporte, prácticamente funcionaban como si no existiera una cuarentena. Entonces, eso es lo que hace que el número de pacientes que vayan a aparecer se incremente sustancialmente, y lo más probable que sea Guayaquil, la provincia del Guayas, la que más colabore en que aumente esa cantidad de pacientes. Entonces, nuevamente, el día de mañana no nos extrañemos
que esta cifra varíe considerablemente, no entremos en shock ni entremos en angustia severa, porque lo más probable es que eso ocurra, ¿sí? Y si nosotros vamos viendo las cifras de los países vecinos a nuestros, vemos también que ellos están teniendo una curva muy similar a la que podríamos estar teniendo ahora, ¿sí? Por ejemplo, Colombia, ya hoy en la mañana, hasta reportados están 93 personas, ¿sí? Voy a agarrar a otro país que está cerca, Venezuela, 36 personas ya con positividad, otro mucho más cerca que es Perú, ellos tienen 145 pacientes y probablemente esas cifras ya están aumentadas. Entonces, nuevamente, ya hoy día la OMS ha dado declaraciones de que sería importante que todos los países que están afectados consideren la cuarentena completa. Así que estos días que se nos vienen a nosotros, que inicialmente el gobierno ha colocado como 14 días y que probablemente pudieran variar, así que hay que prepararse para ello, porque obviamente los escenarios se van modificando dependiendo de qué aparezca en el día a día. Así que hay que estar preparado para esa situación. Y nuevamente, un llamado muy especial a las autoridades a que si nos piden, y creo que muchas provincias estamos cumpliendo con ese propósito, el de quedarnos en casa, el de colaborar y de permanecer todo el tiempo que sea posible, salvo por alguna situación muy especial, pero por favor también el gobierno, que ya ha anunciado, pero queremos que sea efectivo, que se dé la contingencia para que todas las personas se les garantice, o al menos a la gran mayoría, o sobre todo a la gente que es vulnerable desde el punto de vista social y económico. Sí, nosotros, me refiero a nosotros del pensamiento de la gran mayoría, asumo yo, de que queremos que la gente que tiene necesidades porque no trabaja, no ha estado trabajando, porque vive del día a día, en ese grupo de personas sean los primeros que se focalicen para la atención, sobre todo en lo que respecta a alimentación. Porque, nuevamente, aunque pueda ser sacrificado, molestoso, incómodo y hasta medio depresible por momentos, el permanecer en casa, pero yo puedo permanecer en casa todo el tiempo mientras yo pueda tener alimentos para mí y mi familia. En el momento que comiencen a escasear alimentos, ¿sí?, no podrá haber cuarentena que me detenga porque no puedo vivir sin alimentos, como no puedo vivir sin agua. ¿Sí? Y en eso también los servicios encargados para esto, luz, agua, teléfono, en todas las ciudades tienen que estar funcionando expeditamente, ¿sí? Expeditamente, porque es más que una necesidad, es una obligación que todos tengamos ese acceso y ese derecho. En virtud de ello, y ya para salir un poquito del tema de lo que tiene que ver con la parte de la estadística, sí, que es importante toparla, y puede sonar para algunos medio fatalista, pero nuevamente hay que entender claramente que cada día que pase, hasta no llegar al pico máximo de contagio, van a ir incrementándose los casos, ¿sí? Y la posibilidad de que esto sea una curva muy ascendente existe, nuevamente, porque si no tomamos las cosas en serio, obviamente que se va a dar de esa manera. Así que tenemos que ser muy conscientes de ello. Y también tenemos que ser muy conscientes que si estamos en casa, la posibilidad de contagiarme es casi nula. Sí, es casi nula. Diría nula, pero digamos que mucha gente está en casa, pero no hace las condiciones, no hace las cosas como se debería hacer y sale a dar una vuelta, que sale a ver esto, lo otro, que sale con el pretexto de darle una vueltita al perro y en vez de irse a una esquina se va 10 esquinas más allá, etcétera, porque no se siente bien. En fin, o sea, no es tomar la cosa en serio. Así que es una cuarentena que se pide. Y nuevamente lo que mencioné ayer, que me parece, todavía no me han reprendido mucho mis colegas de usar el término de ser vectores pasivos a lo que corresponde a las personas que son niños y jóvenes, adolescentes, el grupo hasta 30 años, 40 años, que es un grupo medio especial de poderlos controlar y de una u otra manera quieren escaparse, salir de la casa, se sienten agobiados, se sienten estresados, ¿sí? Y ellos pueden convertirse en los portadores del problema y diseminarlos a más personas y sobre todo a los grupos vulnerables de salud, que es lo que menos queremos. En ese sentido, Italia ha dado una inscripción que es bastante agradable en el sentido de lo precisa que es,
y que dice de la siguiente manera, palabras más, palabras menos, ¿sí? Mis abuelos fueron a la guerra, ¿sí? Por hacer mejor este país. A los jóvenes solo les piden que se queden en casa. Entonces, la connotación, o sea, el único sacrificio que hay que hacer ahora es quedarse en casa. Muy bien, y en virtud de ello, solamente ya para ir banando, y esto, bueno, no sé si el día de mañana podamos seguir con esto. Lo que pasa es que sí veo que se reproduce mucho y todo, pero no sé si es muy importante que yo venga y mencione todo este tipo de cosas, porque sin embargo, no sé, puede existir que muchas personas creen que está de más, repetitivo, lo que sea. Entonces, sí me gustaría que de pronto los que pudieran colocar un mensaje para ver si mañana continuamos con esto y los días que sean necesarios, porque igual estamos en cuarentena, así que es hasta cierto punto divertido tener esta reunión desde mi punto de vista. Y bueno, espero que también para ustedes al menos sea un momento de, más que de angustiarse, de despejar cosas, de hasta cierto punto relajarse, porque decir, bueno, esto era lo esperable que pasara hoy día, estos son los pasos que tenemos que seguir, aquí hay posibilidades o alternativas de solución y sobre todo también ir desechando bulos, ir desechando fake news, ir desechando cosas que nos confunden muchas veces, ¿no? Sí, entonces dentro de lo posible, las personas que pudieran colocar algún mensaje diciendo de si desearían que continuara esto, que yo con todo gusto del mundo lo hago, no hay ningún problema. Sí, y la verdad es que a pesar de que me lleva un tiempito, que igual me agrada hacerlo, porque toca investigar, o sea, no me puedo venir acá a comentar algo sin no haber tenido los reparos bibliográficos adecuados, porque ahí yo sería la primera persona que yo mismo debería hacerme bullying, ¿no? Por estar esparciendo noticias falsas y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces dejo este capítulo de la estadística. Nuevamente, ya estamos en 168 casos positivos hasta las 3 de la tarde. Si de pronto anunciaran más, obviamente que va a incrementarse el número de casos y por lo que está ocurriendo en algunas ciudades, sobre todo en Guayaquil, no es nada raro que esos 128 casos de Guayaquil comiencen a incrementarse de una forma bárbara. Así que no se estresen por ello porque está dentro de lo que se va a dar. Las personas que pasan en casa, créanme que tienen la mínima posibilidad de poder contagiarse en este momento. Y ojo con esto nuevamente. Ya hoy otros epidemiólogos e infectólogos dan la cifra de que entre 3 a 6 meses, quizás hasta un año, hasta un 80% de la población vamos de una u otra manera a tener el COVID-19. Sin embargo, a gran porcentaje de la población, el 80% no pasará más que ser como una simple gripe. Entonces, en eso no hay que angustiarse, lo que tenemos que cortar ahora es la curva de crecimiento exponencial para que nuestro sistema de salud nos pueda dar posibilidad de poder llegar a una solución, ¿sí? Voy a pasar a otro segmento que es unas preguntas que quedaron pendientes el día de ayer y que, bueno, es importante mencionarlas porque esto de aquí de una u otra manera motiva a que las personas se puedan conectar. Porque, claro, si toman en cuenta mi pregunta, por supuesto que tengo que estar conectado. Vamos a hacer una primera pregunta. La pregunta, asumo yo que es un colega médico, dice: doctor, buenas noches, una pregunta. Está circulando la noticia de que podrían llamar a los estudiantes de medicina para ayudar en los centros médicos. En caso de que suceda, ¿habrían los insumos necesarios y qué papel cumpliríamos los estudiantes en los centros médicos? Bueno, esa noticia sí es más que segura, que comiencen a pedir sobre todo a los chicos de los últimos semestres de la carrera de medicina que den una mano, y me imagino que el sentido de esto sobre todo es para ayudar en los centros hospitalarios para que puedan servir de primeros referentes para hacer un triaje. El triaje es cuando una persona llega con una dolencia y tiene una primera visión médica o al menos de salud y que pueda derivarla a si se trata de un problema ginecológico, de un problema quirúrgico, de un problema clínico, en fin. Incluso en este caso, a las personas que puedan sospecharse por alguna situación. Ahora, que los insumos necesarios estén presentes, no lo sé. Yo esperaría, yo sería muy optimista y yo creería que el Ministerio de Salud tendría todos los implementos más que necesarios para que los estudiantes que comenzaran a ayudar a colaborar, ¿sí? Automáticamente estos estudiantes tengan
esa capacidad de poderse proteger. Porque nuevamente lo que mencioné el día de ayer, verán que entre la población médica, que encima la población médica también está falleciendo, ¿ah? Ha habido muchos colegas en Italia, en España, también por la edad, etcétera, que se contagiaron y que han fallecido, que es lamentable. Igual que la muerte de cualquier persona, por si acaso. No, el hecho de que sea médico tiene una connotación más especial que otra, pero lo que yo me refiero que siendo el médico, no por la muerte, sino por la enfermedad, me corta el chance de poder recibir más atención. Si yo tengo, estoy inventando, si yo tengo 10 terapistas intensivos y se me enferma la mitad, significa que tengo la mitad de capacidad resolutiva para poder atender los servicios de terapia intensiva. Entonces, eso es una cuestión importante. Así que el personal médico, paramédico y todos los que están comprometidos en la primera línea de defensa que hemos mencionado, que, ojo, incluye a los guardias, incluye al personal de paramédicos, al personal de auxiliares de enfermería, auxiliares de salud en general, a las licenciadas, que es un grupo fundamental dentro de todo servicio hospitalario. Ese grupo hay que protegerlo al máximo. Sí, espero yo que esas cosas que mencioné el día de ayer se puedan ir corrigiendo de una u otra manera, como por ejemplo que no tengan posibilidades o acceso a tener mascarillas, guantes, la vestimenta adecuada, etcétera, ¿no? Y obviamente tener los insumos también como gel, alcohol, en fin, todo este tipo de cosas. Yo espero y aspiro que esas cosas se vayan corrigiendo. O sea, tampoco entiendo que es muy complejo por logística y por todo, que en este momento el gobierno nos pueda suplir de todo, pero ya tenemos algunos días, ya tenemos algunas cuestiones y sobre todo que ya venimos viendo que esto es como una especie de dominó que va cayendo. O sea, ya vimos lo que pasó en China, vimos lo que pasó en Irán, vimos lo que pasó en Italia, vemos lo que está pasando en España, ¿sí? Y vemos cómo esto viene tocando a los países. Entonces, digo yo, no hay que ser tan sabio para tomar los recaudos. Y a veces ni siquiera hay que entender muchas cosas, sino que ser un poco lógico en el accionar. Así que con respecto a la pregunta, sí es muy probable que a los estudiantes de los últimos semestres de medicina les pidan ayuda y que estos estudiantes probablemente digo yo, se los debería capacitar en lo que manda las normas de la Organización Mundial de la Salud y que al menos ayuden en la parte de triaje porque es fundamental. Ayer una doctora me comentaba, escribía, doctor, pero en triaje deberían estar los médicos especialistas para tener una mejor valoración. Eso es la realidad y en el mejor de los mundos debería ser de esa manera, ¿sí? Pero lamentablemente no tenemos los suficientes emergenciólogos, que son los especialistas que dan esa ayuda, o sea, primera pauta, o los médicos internistas para que estén allí. Ese es el detalle. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que mirar esto como una guerra, ¿sí? Y por lo tanto, en una guerra tú tienes que comenzar a presentar un plan y tienes que comenzar a dar las posibilidades, las opciones, tener un plan A, un plan B, un plan C, tener una contingencia, tener un equipo de reserva, en fin, tener todas las posibilidades en ese sentido. Porque no solamente se trata de decir, bueno, he activado esto, le he dicho a la gente que se haga cuarentena y se acabó el asunto. No, porque todos los elementos del Estado tienen que manejarse y ir a unísono. Las personas encargadas, por ejemplo, de controlar los precios de los alimentos, tienen que estar ahí, porque este es el peor momento para esta gente desaprensiva, esta gente inhumana, insensible, que lo único que busca es lucrar y ganar dinero. O sea, este es el peor momento para ese tipo de personas. Y aquella gente que tiene que vender sus alimentos, que tiene que vender medicina, mascarillas, etcétera, ¿sí? Un llamado de atención, por favor, seamos solidarios, seamos altruistas, ¿sí? Que eso también es un componente importante de lo que tenemos que hacer ahora y por favor, vayamos de acorde a las cosas. Nadie dice que regalen las cosas, porque yo tengo un negocio, está bien, pero ganen lo que siempre se debe de ganar, o sea, no hay que especular por el amor de Dios. Entonces, como es una guerra, todos estos frentes, todas estas aristas, tienen que, el Estado y el gobierno tienen que estar preparados para ir y dar. Por ejemplo, acá hay una ciudadela, hay una zona urbana de Puerto Viejo que se llama Colón, que tiene un gran número de habitantes, y de lo que me cuentan, desde antes de ayer acá, 3 veces se le ha ido la luz y se les ha cortado el agua. Entonces, nuevamente, si yo estoy guardando cuarentena, ¿sí? Y me quedo sin luz, o sea, ¿qué persona normal puede pasarlo bien? O sea, es imposible que eso haga. Y en ese sentido, si es que mañana continuamos con esto, he visto unas charlas bastante interesantes de psicólogos y psiquiatras
sobre el comportamiento que estamos teniendo nosotros ahora y qué se sugiere en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, me alargué un poquito en esta pregunta, pero bueno, lo uno conectó con lo otro. Acá había otra pregunta de las que quedaron el día de ayer. Decía, doctor, háblenos un poco sobre el tema de la alimentación para subir las defensas y estar un poco protegidos en el coronavirus, ¿no? Bueno, es interesante algunas cosas. La verdad que una nutrición balanceada siempre va a ser importante, y cualquiera sobre todo aportando con antioxidantes, cualquiera de frutas o elementos que puedan aportar una gran cantidad de antioxidantes, como guayabas, cítricos en general, en fin. Ahora, mucha gente va a decir, pero ahorita no puedo salir a comprar, no puedo tener todo eso. Sí, lo que ahorita hay que precautelar es al menos tener productos no perecibles, ¿sí? Fácilmente, ¿no? Granos secos, ¿sí? Que de una u otra manera nos puede ayudar a hacer una dieta equilibrada y mantenernos al margen. Verán que la principal causa de que mi sistema inmune se altera muchas veces es entrar en depresión, en angustia, en ansiedad. Entonces, eso es lo primero que hay que combatir. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que en estos momentos hay que buscar mecanismos familiares, personales, para no llegar a esas situaciones de estrés, angustia o ansiedad, porque de una u otra manera puede también estar generando un inconveniente. Muy bien, eso en cuanto a lo que las preguntas que pasaron. Y algo más, habían preguntado sobre el efecto de Corea del Sur, qué pasó con ellos y cómo lo controlaron. Eso ya lo habíamos hablado también anteriormente, pero simplemente para tenerlo claro, Corea del Sur aplicó una política bastante interesante. La cuestión es que los primeros pacientes que se comenzaron a contagiar, ellos entraron o pertenecían directamente a una secta religiosa. Por lo tanto, fue más fácil identificar todos ellos y hacer cercas epidemiológicas. Pero miren, hay un caso que ya es de conocimiento general de la paciente número 31, denominada así por el número de aparecimientos que iban suscitándose. Y esta paciente, ¿sí? Solo ella, infectó entre 1.000 a 9.000 personas. Porque hizo su vida habitual, fue al comercio a comprar, estuvo en donde va normalmente, estuvo hasta en un culto religioso, en fin. Entonces, de una u otra manera, esta paciente propagó el problema en una forma exponencial. Pero Corea del Sur aplicó algo que la OMS está pidiendo: haga y realice la mayor cantidad de test posibles, o sea, de exámenes para determinar. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo la mayor cantidad de exámenes, ¿sí?, existe la posibilidad de que muchos salgan negativos, pero también puedo pesquisar a los positivos que recién empiezan el problema y tener más control sobre ellos, y más control incluso en el desarrollo de que pudieran complicarse. Así que es muy importante esto de los test. Ojalá también que el gobierno pueda hacerlo. Nuevamente, a ver, esta es una cuestión muy elemental, y es una cuestión que tiene que ver la parte económica como base, ¿sí? El gobierno tiene que ahorita olvidarse de todo y solo preocuparse en este tema. Solo le pedimos eso: preocúpese de este tema, ¿sí? Tiene que olvidarse de anuncios de medidas económicas, de estupideces, y cualquier anuncio que sea para revertir el problema, para darnos tranquilidad, para darnos respiro, para darnos esta serenidad de poder permanecer en casa, ¿sí? Así que el gobierno tiene que precautelar de que el dinero que tenemos, de una u otra manera, sirva para este contingente y esta emergencia. Y por ello, ellos tienen que, de una u otra manera, también ver los mecanismos para que las pruebas puedan llegar lo más rápido posible, podamos tener mayor acceso a esto, los implementos, todo el tipo de insumos que necesitamos ahora. A buena hora que ya China comienza a tener una tasa muy controlada del problema, ya comienza en muchas ciudades, incluso en la provincia no en la ciudad, sino en la provincia donde se desarrolla el problema, ¿sí? Muchas ciudades ya comenzaron a tener una normalidad, por lo tanto la productividad en ellos va a comenzar a hacerse evidente, así que sí podríamos tener contacto con ellos para que nos envíen los insumos que necesitamos. Uno. Y dos, también hay que tener mucha atención ya con algo que dijo la ministra de Salud. Dijo que hay muchos casos que ya aparecen, ¿sí? Casos que se llaman de la comunidad. ¿Qué significa? Que el origen inicial que uno atribuía a los pacientes que vinieron del exterior, sí, ya se cortó. Entonces comenzaron a aparecer casos y prácticamente se puede decir que ya está en nuestro entorno social, en nuestro entorno de comunidad, sí, el problema. Por ende, si ya tenemos eso, es muy obvio que las medidas restrictivas en cuanto a los vuelos aéreos tienen que ser analizadas de otra manera.
A mí me pareció soberana estupidez, y con todo respeto lo digo, ¿sí? Lo que se originó hoy día en Guayaquil por parte de la alcaldía. Creo que de pronto no estuvo asesorada, tuvo mala información, pero prohibirle que un avión que, independiente si llega con pasajeros contaminados o si va a recoger a los pacientes, a los pasajeros, independiente de eso, prohibirle la posibilidad que aterricen es tamaña tontería. Porque por último, aunque llegue con pacientes contaminados, contagiados, existen las medidas para precautelar que ellos queden confinados en un sitio y pueda contener el problema. Pero ¿cómo voy a prohibir eso? Pero bueno, nuevamente, tienen que modificarse lo que se hace a nivel de aeropuertos, porque tiene que existir una vía de enlace aéreo de tipo hasta humanitario, porque incluso nosotros vamos a necesitar tener más elementos, más materiales. Y eso yo he insistido ahora. Nosotros del gobierno anterior tuvimos y funcionaba 2 hospitales que eran hospitales desmontables, ¿no? Estos hospitales que estuvieron un tiempo en Ambato, luego se trasladaron a otro lado, estuvieron en Guayaquil, y en la época del terremoto los 2 estuvieron acá en Manabí. Uno estuvo en la zona de Pedernales y el otro estuvo aquí en la zona de Puerto Viejo. Y la verdad nos dieron una buena ayuda, indudablemente. Además que el equipo profesional médico era de primera. Lo puedo hablar porque conocí muchas de las personas que trabajaron allí, ¿sí? Y sin lugar a dudas era un equipo que reaccionaba muy bien. Lamentablemente, me parece a mí que esa idea no progresó y prácticamente estos hospitales móviles quedaron al margen. Yo creo que el ministerio tiene que hacer todo lo posible para que esos hospitales se vuelvan operativos nuevamente, y ya ayer haber pedido unos 2 o 4 más, ¿sí? Porque las cosas son muy sencillas. China construyó 2 hospitales y un sinnúmero de centros móviles para contener esto, ¿sí? Ahora van a decir, pero China tiene todos los recursos. Por supuesto, pero dentro de nuestra capacidad, hospitales móviles de esta envergadura sí podemos tener. Y en este momento, más que necesario, se hace de que el gobierno, ¿sí?, pueda o deba o ya exista la contratación directa a muchos colegas médicos. ¿Sí? En virtud de eso, voy a tomar atención a una información, porque nosotros tenemos un gran número de gente que puede estar colaborando de manera positiva. Y el doctor David Javier Menéndez, ¿sí?, él es un médico especialista en medicina familiar, que es una línea de atención muy importante en esto, nos envía un mensaje para que nosotros entendamos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, permítanme buscar el mensaje de él para hacérselos escuchar y podamos nosotros también tener mayores conocimientos de las cosas que se tienen que ir haciendo. Porque nuevamente no solo se trata de venir acá a criticar, sino se trata también en lo posible de colaborar. Entonces voy a poner aquí el nombre de él para que lo tengan presente y el audio de él, ¿no? ¿Sí? Agradecerle por la apertura y también felicitarlo por este tipo de espacios en los cuales pues, nos ayuda bastante, no solamente al personal médico, sino a la población en general, a entender un poquito más la situación actual. Un poquito para hablar de la medicina familiar en tiempos de pandemia, por decirlo así. Bueno, la evaluación que nosotros hacemos en los pacientes es integral. Nos basamos en 3 ejes importantes, que es biopsicosocial, no solamente en la parte física, y nuestro seguimiento es longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solamente resolvemos una enfermedad, sino que tratamos de abarcar problemas. Nuestra consulta o nuestra intervención siempre va a ser basada en problemas. ¿Qué es lo que le molesta al paciente? ¿Qué es lo que el paciente considera importante para su salud? Y obviamente también nosotros observamos las banderas rojas o banderas amarillas de las distintas patologías para poder intervenir. En este caso específico, es muy importante tener en cuenta los grupos vulnerables. Y bueno, nosotros tenemos algunas herramientas que hacen que conozcamos cuáles son estos grupos vulnerables. Ya sabemos por estadística que los adultos mayores son de por sí ya un grupo vulnerable, pero ¿qué adulto mayor es vulnerable? ¿Cuál es el adulto mayor frágil? ¿Quiénes tienen mayores riesgos a fallecer? Hacer este tipo de pesquisaje lleva o es requerido tener un conocimiento integral de la sociedad, de la comunidad en donde se está trabajando. Nosotros hemos sido formados en esta provincia, en distintos cantones. De hecho es el único posgrado de medicina que hay aquí en Manabí,
por lo tanto nosotros conocemos la realidad de nuestra población. Y obviamente realizaríamos visitas domiciliarias con resultados, no la típica visita domiciliaria estadística en la cual se pregunta cuántas personas viven, no, sino una visita domiciliaria que nos traiga resultados objetivos y también subjetivos, en las cuales nosotros podamos realizar intervenciones y fortalecer los lazos de apoyo sin que necesariamente tenga que existir un contacto físico, porque obviamente sabemos que el aislamiento y la cuarentena en esta patología es muy importante, pero eso no quiere decir que vamos a abandonar al paciente. Si tenemos que ir a un paciente que tiene una infección, nosotros sabremos tomar todas las medidas de seguridad, del equipo de protección personal, para poder intervenir en este paciente. Es muy importante realizar una relación médico-paciente efectiva. Nosotros desarrollamos durante nuestros 3 años de posgrado muchas herramientas que nos permiten tener una empatía con el paciente para que el paciente pueda seguir los lineamientos que nosotros recomendamos de forma técnica y de forma objetiva, para que así se sigan las recomendaciones y obviamente podamos disminuir la problemática y disminuir las complicaciones. Básicamente, un manejo integral que conlleva que el paciente pues tenga menos complicaciones y que obviamente tenga una recuperación efectiva. Actualmente somos 109 médicos de familia a nivel de todo el país, 25 aquí en Manabí, que estamos esperando nuestra devengación, la cual ya tuvo que haber iniciado en noviembre del año pasado, pero que bueno, por falta de recursos, que es lo que nos dicen, todavía no hemos iniciado. En esta emergencia, ante una emergencia sanitaria, creemos que nuestro contingente es de vital importancia para poder tratar de disminuir el impacto del coronavirus o del COVID-19 en nuestra comunidad. Gracias, doctor, y nuevamente felicitarlo por este espacio. Muy bien, entonces estas son las palabras del colega especialista en medicina familiar, el doctor David Menéndez, ¿sí? Quienes ellos sí escucharon la cantidad de médicos familiares que hay en el país, ¿sí? Más de 100, y aquí en la provincia 25, esperando desde el mes de noviembre de poder ser parte del Ministerio de Salud. ¿Sí? Yo conociendo que desde diciembre, enero se comienza a gestar este problema, en febrero comienza a hacerse más serio, ¿sí? ¿Cómo puedo esperar hasta ahora para poder contratarlos? Debió haberse contratado inmediatamente empezando el año. Pero bueno, nuevamente, hagamos las cosas bien. Están los médicos familiares, que también va a ser una línea importante de ayuda, ¿sí? Y están allí, están esperando simplemente que se firme un contrato, un convenio, automáticamente, porque ellos van a ser devengantes de beca. Entonces, las posibilidades que tiene nuevamente el gobierno están intactas. ¿Y qué situación ocurre? Aquí hay que pensar en la parte económica que tiene que el gobierno dar sobre estos colegas, y nuevamente hay que darle prioridad a eso. O sea, aquí no hay que ser tan genio para darse cuenta que la prioridad justamente va en aquello. Muy bien. Entonces, yo agradezco la intervención de David. Él ha estado incluso motivando a nivel de la sociedad hace un tiempo para acá de que se tomen en cuenta, y creo que la coyuntura es importantísima en este momento. Listo. Ahora también voy a comentarles algo que publicó el doctor Julio Bacasela, ¿sí? En lo que tiene que ver, porque ya leí por ahí, algunas personas preguntan, hable sobre las vacunas, de lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Y qué está pasando con las vacunas. Entonces, creo que todos hemos escuchado que ya hay vacunas que comenzaron a salir en Estados Unidos, sobre todo en China, ¿sí? Y que como que muchas personas sienten alivio. Incluso Trump lo manifiesta, ya tenemos la vacuna y listo, o sea, pero entendamos esto primero de las vacunas para que nosotros también sepamos la magnitud de la situación. Entonces, cuando hay una vacuna que inicia, que se llama todos estos datos los estoy sacando del doctor Julio Bacasela, él es médico, y él tiene una cuenta de Twitter, @JulioBacaselamD con mayúscula, donde pueden encontrar un hilo bastante interesante lo que responde a vacunas. Entonces, él manifiesta en esto de las vacunas, que primero, una vez que yo encuentro una vacuna, eso se denomina la etapa preclínica, ¿sí? Y cuando yo comienzo a entrar a probarla en humanos, ¿sí? Vienen al menos 3 primeras etapas, que se denominan fases. Entonces tengo por orden ascendente fase 1, 2 y 3. La fase 1
simplemente utilizo yo la vacuna y la pruebo entre unos 20 a 80 participantes humanos voluntarios, ¿sí? La fase 2 va entre 100 a 300 participantes humanos. La fase 3 va entre 1000 a 3000 participantes humanos. Aquí se hace un análisis, luego las entidades encargadas para controlar, como por ejemplo la FDA, que es la Asociación de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, tiene que confirmar que esto que ha administrado a los pacientes es inocuo y que tiene eficacia y eficiencia. Entonces eso nos garantiza este estamento de que está ocurriendo con la vacuna. En ese momento que ocurre aquello, ¿sí?, el periodo que pudo haber pasado hasta acá, en algunos casos supera los años, ¿sí? Y luego llega a lo que se denomina la fase 4, que es donde participan más de 1000 personas, se amplía mucho más todavía y se evalúa. Entonces, hay vacunas que aparecieron y tuvieron hasta 10 años de estos estudios, ¿sí? Y a los 10 años recién salieron aprobadas o rechazadas. Y en este caso, de tratarse de una pandemia y toda la atención que hay, se especula que adelantando todo, absolutamente todo, la fase 1, fase 2, fase 3, la valoración por FDA, etcétera, y fase 4, como mínimo, al menos, estamos hablando de unos 5 a 6 meses, como mínimo, siendo lo más optimista del mundo. Siendo lo más pesimista del mundo, estamos hablando entre un año o 2 meses a un año y medio. Por lo tanto, ¿vamos a tener vacuna? Sí. ¿La vamos a tener pronto? No. ¿Sí? Y esto nos garantiza al menos de que por este tipo de germen en el futuro no tengamos lo que estamos padeciendo ahora. Entonces es importante esta situación para entender lo que ocurre. Nuevamente les recomiendo la página en Twitter del doctor Julio Bacasela, que el tema de vacunas lo toca y muy bien. Perfecto. Aquí vienen unas recomendaciones también, porque nuevamente este espacio me parece que es muy importante, pero no solamente para criticar, o sea, no me queda otra manera, porque tampoco puedo quedarme impávido, no puedo quedarme tranquilo por los errores que se cometen o por la falta de inteligencia colectiva que tiene que el gobierno gestarnos a todos nosotros. Entonces, dentro de las situaciones que hay, es interesante como por ejemplo China, cuando comenzó a activarse el problema mayor, creó una aplicación en la cual los ciudadanos, ustedes saben que China tiene una restricción muy interesante, importante, y algunos dirían comunista, de lo que es el sistema de internet y todo ello. Por lo tanto, ellos tienen muy bien controlados, ¿sí?, a la población en general. Controlados, por decirlo de una manera, podrán poner el nombre que ustedes deseen, pero vamos a decirle controlado. Entonces, esta población, si tiene algunas redes sociales, ¿sí?, la principal allá es WeChat, ¿sí? WeChat es nuestro WhatsApp, Twitter y Facebook al mismo tiempo. E incluso es un sistema de pagos. El WeChat en China, todo el mundo lo utiliza para pagar. O sea, no llevas dinero, llevas tu celular y por código, incluso ahora por sistema telemétrico de la cara, tú puedes pagar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, mediante eso, ellos crearon una aplicación en la cual en tiempo real me estaba dando el aparecimiento de nuevos casos positivos y el lugar donde aparecían, el lugar geográfico, ¿sí? Entonces, georreferencialmente, eso es importantísimo, porque yo puedo tener ya lo que se denominan zonas calientes, o sea, las zonas donde se concentra la mayor cantidad de población, y zonas que se denominan frías, que serían los lugares donde se concentra menos cantidad de pacientes contagiados. Entonces, en virtud de ello, yo ya puedo aplicar también otras medidas que pueden ser más o menos severas. Entonces, lo hizo China, lo hizo Corea del Sur, España está poniendo en funcionamiento una página web en ese sentido, y a conocimiento de un amigo que es ingeniero informático, no se dedica a programación, pero es ingeniero informático, que se llama Aldo Cobos. Él manifiesta que no cree que sea tan complejo realizar una página con base de datos. Eso es un terreno de los programadores, pero considera que es relativamente fácil. Él no programa cuestiones informáticas de infraestructura, pero considera que hoy por hoy, con lo que es el Big Data, el acceso de datos que pueden venir del exterior incluso, y la sumatoria de la gente que está en las redes sociales, pudiéramos hacer una plataforma confiable y que pueda servirnos para todos. Entonces, ¿de qué se trata esta plataforma? De que debería ser administrada por el gobierno, obviamente, ¿no? El gobierno, una vez que se potiviza un caso, ¿sí?, ya comprobado,
obviamente los datos no los veríamos nosotros de las personas quién es, por una cuestión de confidencialidad y de ética médica, pero el gobierno sí debería tener esos datos de número de cédula, establecimiento, lugar específico donde vive, etcétera. Pero con esto se puede armar una georreferencia y tener, la mayoría de nosotros pueden tener acceso a un celular. Hay gente pobre que no lo tiene, pero al menos la mayoría de nosotros pudiera de otra manera compartir informaciones y poder saber qué está ocurriendo. Entonces, en este tipo de cosas, el principal problema es mala o pésima comunicación y que nos mientan. Son las dos cosas que pueden ser terroríficas en estos momentos. Entonces, ahora es cuando mejor comunicación debe de existir y cuando la verdad, sea buena, sea mala, tiene que salir a la palestra pública. Entonces, nuevamente, yo las cifras que doy, me baso en las cifras que da el gobierno. Yo espero, aspiro, deseo y de corazón considero que tiene que ser así, que las cifras que nos dan son las correctas, son cifras muy precisas y exactas. Sin embargo, tener este tipo de ayudas siempre por siempre va a ser interesante. Entonces, hoy día estamos sugiriendo la posibilidad de que exista esto. Y aquí vamos ya entrando en la zona de a la zona de los bulos, de estas mentiras, pseudo mentiras o mentiras totales que las quieren hacer parecer como verdades absolutas. Entonces, esto es para ir desmitificando ciertas cosas. En eso, primero, hoy día también en redes sociales salió que supuestamente el cadáver de una persona había sido sacado de una casa y que luego se lo había llevado a enterrar directamente. Entonces, yo me he permitido hablar con el doctor Ronald Leche, él es especialista en medicina legal, y le pedí que nos ayude con una pequeña asesoría. Entonces, vamos a escuchar lo que él nos comenta sobre esto, ¿no? Es el doctor Ronald Leche, él es especialista en medicina legal. Creo que está saliendo las letras al revés, discúlpenme, pero uno es neófito en esto, así que, bueno, entenderán, ¿no? Pero la voluntad está ahí. Podemos observar con agrado que el día de ayer se estableció un protocolo aquí en el Ecuador sobre la manipulación a disposición final de cadáveres con antecedentes y presunción de COVID-19, coronavirus. Lineamientos que se esperaban a la brevedad fueran consensuados con personal especializado en medicina legal y forense y médicos epidemiólogos, pensando siempre en la bioseguridad de la primera línea de contacto, personal médico y técnico forense. Siguiendo criterios establecidos por otros países en la cual se establece que los fallecidos infectados por el COVID-19 deben ser incinerados, cremados, posterior a la colocación del mismo en una bolsa, la cual será sellada de manera hermética, y el mismo debe ser realizado por personal capacitado y especializado. Las funerarias deben enviar sus vehículos de personal especial, estableciendo una ruta a seguir hasta la llegada al crematorio. Esfuerzo que es de estricto cumplimiento para garantizar el adecuado tratamiento de los cadáveres, como parte de los esfuerzos por controlar el brote. Pero aquí surge un análisis, una serie de preguntas, como por ejemplo, la dificultad de tener cifras precisas, exactas de casos de muerte, diagnóstico final sobre si la persona tenía o no la enfermedad, la existencia de personal preparado y capacitado en los hospitales para el manejo adecuado de este tipo de cadáveres. Sin lugar a dudas, nos agarra a todos por sorpresa, pero a su vez nos deja una gran lección muy clara, la oportunidad que merecen los médicos legistas, los profesionales de la salud, que dejando a sus familias, se forman en otros países para luego retornar y aportar al desarrollo del país y sobre todo a seguir creciendo como sociedad, y que al momento poco o nada de importancia le brinda a esta noble profesión denominada la medicina legal y ciencias forenses, sea esta en instituciones hospitalarias y demás. Buenas noches. Muy bien, esas son las palabras del doctor Ronald Leche. Él es especialista en medicina legal y creo que es un aporte interesante para entender cómo son las cosas y qué medidas se deberían ir implementando en este sentido. Muy bien, otro de los bulos, por decirlo así de alguna manera,
es que ya se está probando con medicina y la verdad que hay medicina que está funcionando por encima de otra. Hay ciertos antivirales y retrovirales como el favipiravir, el ritonavir, el lopinavir, el remdesivir, que están demostrando una eficacia. También está en estas otras medicinas que hemos escuchado, ya en el tratamiento como tal del problema, como el interferón alfa 2B, que tiene cubo, etcétera, ¿sí? Y sobre todo tomando en cuenta lo que comentan acá, lo que corresponde a la cloroquina, ¿sí? El Alarén, que lo conocemos nosotros en la parte médica muy popular. Entonces, esta cloroquina, porque también acá el doctor David Javier Menéndez, también que está conectado, comenzó a preguntar, y la verdad que está funcionando también como tratamiento, ¿no? La cloroquina, y está siendo muy efectiva, pero nuevamente es como tratamiento para combatir a los procesos cuando ya están generados, hablando de procesos severos a muy severos. Sin embargo, el bulo es el siguiente, que mucha gente está tomando profilácticamente este tipo de medicina, sobre todo la cloroquina. Entonces, eso no es llevable. Verán que la cloroquina, por lo que he hablado con un colega reumatólogo y oftalmólogo, no bien administrada puede producir problemas en la mácula, en el ojo, ¿no? Entonces, medicina profiláctica como tal no existe. Por favor, hay que tener claro eso. Entonces, el bulo va en lo siguiente. ¿De que esta medicina funciona? Sí, funciona para tratar el problema. No funciona como algo para prevenir el problema. Eso hay que dejarlo muy claro y hay que tenerlo presente, ¿no? Muy bien. Acá tengo también otro mensaje del señor o el caballero Wilmer Javier Lor. Él escribe desde Chone y dice: algo importante de la zona rural, que están volviéndose al campo, que como usted lo dice, y tendrán algo de comer, lo que produce la tierra, y eso es un punto sobre la ciudad. Claro, las personas que están en el campo, que tienen sus posibilidades con una gallina, etcétera, el otro, pasarán estos 14 días como siempre lo han pasado, normales, ¿sí? Y además que ellos, al estar en el campo, la posibilidad de que alguien les lleve el problema es casi nula. O sea, en esos lugares probablemente debería más bien tranquilizarse la gente, porque si no tienen contactos con el exterior, la verdad que es muy mínimo la opción. Entonces, ¿en qué momento podrían tener contacto en el exterior? Si yo vivo en el campo, vendo productos, viene una persona de la ciudad a comprarme, tengo que tener precauciones en el momento de acercarme a esta persona, del traslado de las cosas, incluso con el dinero, ¿sí? De ser posible usar guantes, ¿sí? Obviamente lo que estamos insistiendo siempre, que es lavado de manos y todo ello, ¿no? Entonces, felicitaciones para la gente que no está en las ciudades, que ellos de una u otra manera, creo yo, podrían llevar esto de una mejor forma. Ana Gabriela, voy a terminar los bulos y ahí entro a una serie de mensajes acá, que el tiempo sí nos está dando. Salió otro bulo hoy día de que existe una fumigación en avión y que están fumigando por todos lados, el Ecuador, etcétera. Sí, eso es falso, pero los controles aéreos que se hacen tienen que ver con la parte de seguridad básicamente, ¿no? O sea, no existe como tal aquello. Y otro más que bulo, me parece a mí que es una degradación de lo que se está haciendo, que mucha gente, incluso presidentes como el de Estados Unidos, dice la enfermedad de China o el virus chino. Para mí eso es una expresión ofensiva, xenófoba, racista, y no debería utilizarse. Ya la OMS caracterizó esto como el COVID-19, como enfermedad, ¿sí? El SARS-CoV-2 como ente patológico. Por lo tanto, no deberíamos usar ese término por un respeto. Porque yo les pongo el ejemplo, que fuera que eso se hubiera originado aquí en Manabí, ¿sí? ¿Nos gustaría que dijeran la enfermedad de los manabitas? O sea, la verdad, no. Yo soy una de las personas que siempre considero que no hagas otro lo que no quisiera que te hagan a ti, así que hay que tener conciencia en ello. Y en cuanto a los bulos, creo que tenía otra cosa más. Bueno, hoy día también he podido compartir algunas cosas que me parecen interesantes en cuanto a la presentación de esto en mis redes sociales, así que cualquier cosa pueden buscarlas allí. Ahora voy a permitirme saludar a las personas que se conectan y que de una otra manera, comparten este tiempo también importante conmigo, ¿no? Está el doctor John Ponce, él es geriatra, también hace diabetología. Voy a ver si puedo contactarme con él para que nos dé unas cuantas asesorías en lo que respecta a los pacientes geriátricos, a las personas de edad y qué condiciones tiene que llevarse con ellos especialmente, ¿no? Sí, está Andrés Miguel Rivadeneira mandando saludos.
Alicia Briones también, Jennifer Moreira también envía saludos, Jairo Cruz desde España, dice: a los niños menores de 1 año, ¿qué tipo de riesgo tienen? Bueno, el mismo tipo de riesgo que podríamos tener todos de infectarnos. Sin embargo, en ellos lo más probable es que no sientan mayormente si es que llegaran a contagiarse, que esperemos que no ocurra. Mercedes Chiriboga Mendoza envía saludos desde Manta. Dana Gómez manda saludos desde Asumo, Nueva York, aunque dice MY, pero bueno. Sí. Ana Gabriela Molina Zapata, manda saludos de Santana. Mayra Guillén de Cuadros pregunta de qué estamos hablando. Estamos hablando del COVID y desmitificando ciertas cosas y dentro de lo posible recomendando otras cosas, ¿no? David nuevamente sugiere que todos los días es necesario actualizarnos y efectivamente todos los días aparece algo nuevo y algo diferente en cuanto al COVID y por lo tanto incluso en la parte médica nosotros nos toca estar leyendo más porque tenemos que justamente estar lo más informado posible porque nosotros tenemos que servir de guía y de referencia para el resto de personas, ¿no? Ronald Leche también agradece que se fomente la conciencia, que siempre es necesario. Eddie Moreira, que sugiere que se siga transmitiendo, muchas gracias a Eddie. Jennifer Moreira agradece. La doctora Charita Alexandra Mosquera Rivas, que hay que continuar con la información y gracias por la colaboración. Jairo Cruz también de nuevo pregunta de la vacuna, que ya lo habíamos comentado, ¿sí? Y que probablemente exactamente él manifiesta que entre 6 meses a 1 año, y realmente esa es la realidad de cómo se iría dando. José Alfredo Cedeño Chancay pregunta: los casi 10.000 fallecidos en el mundo, ¿en qué rango de edad se ubicaron? Pues el gran porcentaje de ellos, el gran porcentaje son personas por encima de 60 años, sobre todo por encima de 70 y de 80 años. En eso también la población italiana, donde se desarrolló el problema, tenía una población muy longeva y por ende es que se desataron todas las alarmas, ¿no? Miguel Mendoza manifiesta que hay una falta de planificación. Sugiero que cada GAT municipal, junto con otras autoridades, deben crear un sitio de aislamiento para personas infectadas como medidas de bioseguridad adecuadas. Espera que el gobierno, cansado y sin falta de ideas, haga todo. Sí, es una idea para tenerla presente. Creo que Manta, con el alcalde, ha sugerido utilizar los terrenos de la refinería, los campamentos de la refinería, pero nuevamente no me serviría de nada aislar allá a las personas si no le ofrezco garantías. Sí, eso es importantísimo. Que tengan alimentación, que tengan entretenimiento, eso es importantísimo. O sea, entretenimiento, al menos conectarse a internet, al menos una televisión, libros, ¿sí? En fin, o sea, hay que pensar también en todos los detalles. Así que si yo confino a un grupo de personas en algún sitio y no les ofrezco esta garantía, lo que estoy produciendo es un problema mayor de lo que quiero solucionar, ¿sí? José Sosa Ruiz manifiesta que él es posgradista de imagenología en la Universidad de San Francisco en Quito y que se están dando charlas sobre caracterización del triaje en pacientes sospechosos como apoyo de unidades de salud y manda saludos a Manaví. Sí, efectivamente, así es. Leiter Camposano agradece por la información y ojalá que ayuden a las autoridades. Nosotros también esperamos de una u otra forma viabilizar eso, ¿no? José Sosa Ruiz, imágenes, claro, iba a mi pregunta sobre RX o tomografía. Ya entendí lo que estaba preguntando en el triaje. Sí, el triaje es cómo yo caracterizo un paciente. En este caso, él pregunta el triaje sobre imagenología. Sí, entonces, ¿cómo yo caracterizo imagenología del paciente? Entonces, el triaje inicial va a ser con rayos X, ¿sí? Y cuando ya se hace por tomografía, el criterio ha variado sustancialmente, porque cuando yo hago tomografía, ya lo hago para comprobar el avance del problema o si está funcionando la terapéutica o qué situaciones están comprometiendo. Porque nuevamente, no solamente se trata de hacer la tomografía, sino luego de toda la zona donde se hizo la tomografía, tengo que entrar a realizar asexia y antisexia, porque si no, esa zona se puede convertir en un foco de contaminación. Así que es importante tener presente que dentro del triaje los rayos X siguen siendo fundamentales. Un colega infectólogo mencionó que de pronto hiciera un tutorial sobre rayos X y las cosas fundamentales que debe saber el médico general. Lo estoy pensando, pero como esta charla va destinada más que todo al público particular que no tiene que ver con la medicina directamente, sino como paciente, entonces procuramos hacerlo de esa manera, ¿no? Aquí Edu LS dice que los malos hábitos de la gente y
el quimioimportismo ponen, bueno, sí, habla específicamente de una región, no, lo voy a omitir por cuestiones de que podría ofender a alguien. Daniel Choes dice una pregunta en relación a la depresión que afecta a las personas mayores y sabiendo que ellos también son muy propensos al COVID-19 y su tasa de mortalidad superior, ¿puede potenciar esa depresión? ¿Qué propone que hagan los familiares para que ayuden a los adultos mayores? Es una pregunta muy interesante la que hace Daniel Choes en cuanto a la depresión de todos y en especial de los adultos mayores. Yo voy a inteligenciarme bien y voy a preguntarle al médico geriatras para ver qué sugerencias tienen ellos, pero de por sí les puedo decir que la depresión tanto de los adultos mayores como los no tan mayores y los jóvenes podríamos estar involucrados allí. Así que esta pregunta tiene algunas aristas. Yo voy a consultar a la parte de geriatría, a la parte de psicología, psiquiatría, para ver cómo podemos enfrentar este tipo de cosas, para hablar con mayor propiedad y que pueda servirnos. Como todavía tenemos una cuarentena que recién la estamos iniciando, así que sí vamos a tener como charlar de ello. El doctor Javier Alarcón Cedeño felicita a la plataforma y considera que es útil. Wilmer Javier Lor, excelente explicación, gracias. Maggie Marcillo dice que tiene de cierto tomar agua caliente y hacer gárgaras hasta hace que el virus baje del estómago y que el jugo gástrico lo elimine. No es tanto así, ¿eh? Eso también entraría dentro de los bulos. La demostración más sencilla de esto es que en las heces está demostrado que puedo encontrar virus dentro de células, ¿no? O sea, en material fecal pudiera existir virus. Así que no es tanto así como lo están diciendo. Igual recuerden que el virus necesita estar dentro de una célula para poder vivir. Entonces cuando el virus entra a la orofaringe, entra acá, ya se ha introducido en alguna célula, así que hago gárgaras con algo caliente y si esa célula sigue viva no pasa absolutamente nada. Entonces no es tanto así como lo manifiesta, ¿sí? Que pudiera ayudar para combatir la sintomatología, probablemente, pero para prevenir el problema como tal, no. Aunque los chinos inventaron un aerosol, ¿sí?, un elemento especial que al rociármelo dentro de la boca prevenía la posibilidad de que las personas se contagiaran. Pero un aerosol con un elemento específico, y no que estaba ni caliente ni frío por si acaso, era un aerosol común. El doctor Ronald Leche igual habla sobre la prevención de salud. ¿Quién más está por acá? De los que alcanzo a leer, la doctora Vanessa Lor dice, excelente, no hay que etiquetar a nadie, por supuesto, estamos de acuerdo. Me imagino que el comentario de la doctora Vanessa Lor va en relación a, digo yo, que va en relación a cómo se quiere hablar de la enfermedad, del virus, ¿sí? Y ojo también, que también estoy viendo y escuchando de que hay muchas personas que etiquetan a los pacientes enfermos. Eso también es una falta de respeto, ¿eh? Sí, el paciente no tiene culpa de nada, el problema no es el paciente, el problema es la enfermedad como tal. Sí, así que no hay que etiquetar a la persona. Digo esto porque hoy día he escuchado audios de que cierta persona y que comienzan a despotricar contra eso. Por el amor de Dios, todos en algún momento nos podemos contagiar. Entonces hay que asumir muy responsable y muy social y solidariamente todo esto. Así que hay que tener cuidado con ello. Y gracias por el comentario, Vanessa, porque sí es muy importante, ¿no? Carlos Alfredo Vélez Bermúdez agradece la iniciativa. La señora Ketty Guadamón Santana envía saludos. Aquí alguien que se llama Memi García dice, doctor, muy buenas sus aportaciones en estos días acerca de este tema que está impactando a nivel mundial. Son de gran interés para la población, para así estar bien informados. Siga así, excelente información. Gracias por eso. Y finalmente acá el doctor Eche Ronald nuevamente, no olvide el tratamiento final de los cadáveres infectados del COVID, que sí pusimos el audio que él nos permitió tener y por lo tanto de una u otra manera pudimos cumplir. Hoy día me he extendido un poco más, espero nuevamente no cansarlos en extremo, ¿sí? Y lo que se busca con esto y lo que yo menciono es poder hacer algo. O sea, no me puedo quedar de brazos cruzados y creo que aportar con algo de información, destruyendo y desmitificando bulos, desmitificando estas cadenas de WhatsApp es lo peor. Sí, antes, para ir finalizando, sí me gustaría leer un comentario del doctor Harrison David. Él es endocrinólogo y sí es importante cierto comentario que él hace que va en relación a lo siguiente. Les voy a poner el contexto para que ustedes entiendan esto, ¿no?
Entonces, el contexto de todo este comentario, tengo el internet un poquito lento, así que sepan disculpar aquello, pero la idea de todo este comentario va de la siguiente manera. Dejen que se me están abriendo. Es para no perder la forma directa, como él lo dice, que me parece muy bien. Entonces, bueno, se me está abriendo, veamos si no se demora mucho, ¿sí? Y veamos acá, que está entre las cosas que compartí el día de hoy, así que vamos a ver, estamos, si me dan un minutito, creo que debería estar por acá, vamos a ver si está aquí, me parece. A ver, vamos a ver acá. Se me perdió justamente. Ah, no, acá está. Entonces, yo había colocado algo que él mismo publicó y decía la recomendación del doctor Arison David Acosta Andrade. Él es endocrinólogo. Dice, por favor, traten de llevar una vida normal en casa, traten de no leer nada de coronavirus, que eso estresa más. Él sugiere pónganse a leer un libro, llamar a los abuelitos por teléfono, a sus padres, hijos, y dentro de lo posible hasta hacer ejercicio, ¿sí? Porque él considera que hasta él se estresa cuando se pone sobre coronavirus y todo ello. Entonces lo hace sustentado en evidencia científica y porque él atiende muchos pacientes que en estos momentos la glicemia, el azúcar en la sangre se la ha aumentado. Entonces este efecto de estrés y de ansiedad lo ha provocado. Muy bien, eso quería terminar. Mañana tengo algunos pendientes, si es que Dios mediante nos vemos. Y nuevamente voy a poner en la mañana un comentario a ver si están de acuerdo y si veo que hay mucha gente que se suma, lo haremos, ¿sí? Dicho esto, agradezco el que hayan podido estar aquí conmigo y espero haber podido ser un poco útil. Una muy buena noche con todos, que lo pasen muy bien y esta forma de ser superhéroe, ¿sí? Es el esfuerzo que cada uno está haciendo. El hecho de estar en casa ya es bastante significativo. Muchas gracias.